Has sido bueno con nosotros por tu misericordia. Nuevamente, Señor, estamos aquí para tu gloria, Señor, en el servicio. Y te pedimos nos guíes, Señor, en tu espíritu para el entendimiento de tu palabra. Sabemos que la palabra va a ser expresada y te pido que me ayudes a hacerlo fielmente. Y tú trabajarás con cada uno conforme a la necesidad de cada cual. Porque si tú conoces, Señor, ¿qué necesitamos? Algunos necesitamos aliento, fortaleza, otros inclusive reprensión. Pero conforme a la medida de tu gracia, Señor, así que aquí estamos, guíanos. Aliméntanos, Señor, de tu palabra. En tus manos me pongo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, abran sus Biblias en el capítulo 6 de Mateo. Y solamente voy a hacer un comentario breve sobre el versículo 1 al 4 que habla Jesús y la limosna, sobre todo en la parte en la que va ligado a la segunda enseñanza de Jesús, que es Jesús y la oración. Así que acompáñenme a leerlo y dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí quiero hacer dos énfasis que van ligados a lo que vamos a leer también en el versículo 5 en adelante. Habla de ser visto por los hombres y tener recompensa no de ellos, sino de Dios nuestro Padre. Porque más adelante va a decir ser visto por los hombres y también va a decir recompensa de los hombres. Entonces, ¿cuál? Muy bien. Van de la mano porque está hablando del mismo tema, está hablando de presentarte, hacer cosas y que los demás te vean, ¿no? Sin el verdadero propósito de lo que debe ser. Ya vimos que la ofrenda es cristocéntrica y trabajamos también el tema del diezmo. Entonces aquí está Jesús enseñando a sus discípulos lo que no se debe hacer, este tipo de conductas que no debemos tener. Y le dice, cuidado con hacer estas cosas, ¿no? Para que los hombres los vean. Porque Jehová no va a tener, no se va a complacer de eso y no los va a bendecir. No hay recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Eso también lo vuelve a repetir más adelante en la oración. Porque estos hipócritas hacen lo mismo cuando oran y hacen lo mismo cuando ofrendan. Quieren ser alabados por los hombres, quieren que los reconozcan y pues ya saben, este es un asunto del orgullo. Y habla de estos hombres hipócritas que lo hacen en las sinagogas y las calles. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo mismo dice más adelante. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Nuevamente esta frase se va a repetir con la oración. Entonces, va Jesús asentando las bases de su enseñanza desde aquí, y primero tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son estos hipócritas? Les llama fuertemente. Como Mateo escribe para una audiencia judía, no nos lo tiene que explicar, ¿me explico? O sea, Mateo sabe, si está hablando, es como si ahorita hablamos de alguna situación en México sobre una cuestión de gobierno, yo puedo hacer un señalamiento y todos podrían decir, ya sabemos a quién se refiere o no. Lo mismo, como Mateo escribe para los judíos, cuando dice hipócritas en las sinagogas, son los fariseos. ¿Muy bien? No lo dice explícitamente, pero sí implícitamente. Ahí están. No te les tiene que explicar de quiénes está hablando. En las sinagogas, y no solo en las sinagogas, sino también en las calles. Y no está diciendo que no ofrenden, sino que no lo hagan de esta manera, porque la ofrenda tiene otro sentido que ya explicamos. Es cristocéntrica. Es para alabar, glorificar a Cristo, para exaltarlo,
Es un reconocimiento de lo que Él es y de lo que Él hace por nosotros. Y ellos lo hacían con todo menos una intención de alabar a Jehová, sino para que los reconozcan. No sé si han dado cuenta que nosotros pues no publicamos quién ofrenda o quién no ofrenda. Hacemos mención, sí, de una hermana que manda su ofrenda de Estados Unidos por testimonio. Porque si alguna vez ella dice, sí, yo mandé mi ofrenda, y dice, no, pues nunca nos dijeron. Es por testimonio, no para exaltar a nadie ni engrandecer a nadie. Y la hermana no lo hace por eso, porque lo hace conmigo directamente de una forma, sí que sé que, pues muy modesta, ¿no? Pero estos hipócritas lo hacían para que vean qué dadivosos son. Aquí la enseñanza es que Jesús está diciéndoles, no hagan esto. Nosotros podemos caer en ese error, por supuesto, porque se los está enseñando a sus discípulos. Todos estamos expuestos a este tipo de vanagloria, este tipo de reconocimiento. Pues está el ego, ¿no? Hay remanente de pecado, y si un problema tiene la humanidad, es el orgullo. Y el orgullo se representa de muchas maneras. Y uno es el que te den crédito, obtener crédito. Quieres que se te mencione, quieres que sepan que tú, quieren que te den las gracias a ti, o sea, de alguna otra manera. Entonces ellos agarraban y hacían tocar trompeta, dice. ¿Qué es hacer tocar trompeta? Bueno, sabemos qué sentido tiene la trompeta, ¿no? Imagínense una trompetota, ¿cómo se oiría? ¿No? Y eso podría ser que a lo mejor nosotros dijéramos aquí, ¿cómo lo entenderíamos hoy en este contexto? Que pasen los hermanos que van a ofrendar, ¿no? 500 pesos, todos los de 500 pesos de este lado. Y alguien dijera y levantara la mano, ¿y los de 2,000? No, los de 2,000 no, esos pasen primero, ¿no? Y hacemos tocar trompeta, o simplemente estás diciendo, ¿no? Sí, yo voy a ofrendar, no tienes que decir nada. El Señor sabe tu corazón, sabe que lo haces, sabe tu fidelidad, que de eso se trata también. No tienes que decir nada. El Señor lo sabe. Hay hermanos que ofrendan en Nueva Semilla para diferentes cosas y nadie lo sabe. Saben que se ofrenda, pero no estamos haciendo énfasis, ni les interesa que se haga énfasis. Algunos me dicen, pues no diga nada, pastor, que yo, bueno, a lo mejor por testimonio es bueno, pero está bien, respetamos eso. Eso es lo que está. Pero habrá quien sí quiera, de alguna manera, demostrar, ¿no? Ganar atención de las personas, de los hermanos, a través de hacer esto. Y Jesús les dice, no tienen recompensa de Dios. Fíjense lo que dice. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos tienen? Pues el reconocimiento, ¿no? El ego mismo, exaltado, esa es su recompensa, esa ya se la ganaron, ¿no? Ya andan pavoneándose, dice el Señor. Eso ya es su recompensa. Pero si tú lo haces en secreto, en fidelidad, en amor, con el propósito correcto, dice, la recompensa es de Dios, viene de Él. Y fíjate qué interesante que es contraintuitivo, ¿no? Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es contraintuitivo, porque ¿cómo en secreto y luego público? Sí, está hablando de las bendiciones que se van a ver. No le tienes que decir a nadie, se ven. El Señor te bendice, te prospera, te ayuda, te sustenta. Eso es lo que está diciendo. Y la gente lo va a ver, sin tener que decirlo. El Señor se encarga de mostrar su gracia, de mostrar su bondad, de mostrar su fidelidad en tu vida. ¿Qué prefieres? ¿Eso? ¿O que los hombres digan, ay, qué dadivoso, ay, qué generoso? No tiene sentido. De allí pasa Jesús a la oración. Y en la oración es el mismo tema. Estos hipócritas, ¿no? Dice así, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se dan cuenta cómo se repite? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto,
te recompensará en público. Otra vez, vuelve a repetir la frase. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y luego viene el nuevo, que es el Padre Nuestro. Eso lo vamos a dejar para el siguiente sermón, porque tiene toda una enseñanza enorme. Vamos a dejarlo allí y vamos a analizar estos primeros versículos. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿quiénes son los hipócritas que están en las sinagogas? Los fariseos. Pero también oraban en las calles. El lenguaje que Jesús usa es fuerte, porque la ofensa lo es también, hermanos. Hipócrita. Imagínate que le digas a alguien así: no seas hipócrita. Bueno, ¿cómo nos iría, verdad? Es un lenguaje fuerte. Jesús era alguien que hablaba con autoridad, con fuerza. Imagínense a una secta. ¿Quiénes son los fariseos? La secta religiosa, una de las sectas religiosas de la época de Jesús. Era la élite religiosa. Muchos sumos sacerdotes, levitas, eran fariseos. Y eran de esa secta. Y estos fariseos, uno de los grandes problemas que tienen es el legalismo. Pero dice que no seamos como los fariseos, como estos que oran en las calles, ¿no? Muy bien. La oración es muy importante para Jesús. Jesús mismo oraba todo el tiempo. Se nos llama a orar todo el tiempo. La oración necesitamos tener. Hemos leído libros en nuestras reuniones de oraciones. Creo que llevamos 3, 4 libros que leímos, ¿no? Se ha escrito un mar de tinta sobre la oración. Pero me voy a concentrar en la enseñanza que Jesús está haciendo en este pasaje, porque si no, nos vamos y no terminamos con la oración. Pero algo sí que podemos decir es que la oración para Jesús era fundamental. La oración para un cristiano no es opcional. Si un cristiano no ora, sí me preguntaría yo si es cristiano. Porque el mismo espíritu que mora en nosotros anhela, ¿me explico? Está ahí adentro de nosotros morando el Espíritu de Dios, Dios mismo en su tercera persona, y anhela orar. ¿Por qué no orarías? Entonces es vital para la vida de un cristiano la oración, fundamental. Jesús mismo oraba todo el tiempo. Antes de tomar una decisión, Jesús oraba con el Padre todo el tiempo. Entonces, para que tomes la oración a la ligera o que no le des el valor que la oración tiene, pues Jesús no lo ve bien. Y no lo ve bien como lo estaban haciendo estos hipócritas. Muy bien. Ahora, dice que no oremos como ellos. ¿Cómo oraban ellos? La Biblia nos da un claro ejemplo de la forma en que los fariseos oraban. Porque dice, no lo hagan como ellos, ¿no? Después vamos a ver cómo así lo hacían los gentiles. Pero primero se va a enfocar a la hipocresía de la secta religiosa farisaica. Y tenemos un ejemplo claro de ese tipo de oración en Lucas, capítulo 18, versículo del 10 al 14. Lo voy a leer y aquí está la forma en la que ellos oraban. Fíjense bien, dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense, interesante, ¿eh? Consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pongan atención, las 2 maneras diferentes de orar. Sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Ya dijimos quién era el fariseo. Ahora, ¿quién es el publicano de esta historia? Eran judíos, en su mayoría, que cobraban impuestos para Roma, lo que representaba trabajar para un poder opresor extranjero. Roma fijaba una cuota y el publicano podía cobrar más y quedarse con la diferencia. Y por cierto, Mateo, que escribe este evangelio, el evangelio según Mateo, era publicano. Entonces imagínense cómo era visto un publicano dentro del pueblo judío. Como lo peor, ¿no? ¿Cómo? Eres hermano de nosotros, eres judío, trabajas para el imperio romano que nos oprime, cobrándonos impuestos y además nos cobras de más. Y te enriqueces con eso. Entonces era visto como lo peor. Y el fariseo era visto como una élite religiosa, mira qué santidad, mira cómo ayuna, mira cómo ofrenda, imagínense los dos. Entonces este se para con un orgullo enorme y dice, qué bueno que no me hiciste como él. Ahora, si tomamos en cuenta los dos pasajes, podemos entender el por qué Jesús les llama hipócritas. Este que acabamos de leer y el otro, ¿no? Donde dice, no sean como los hipócritas que oran en las sinagogas en público y en las calles, en las esquinas, te explicamos ese contexto. Y luego vemos cómo oraban los fariseos y dices, no, pues eran unos hipócritas. Pero ¿por qué les llama hipócritas? Primero, llegan a la oración con altivez y orgullo, puestos de pie, ¿no? Orgullosos de sí mismo, de sus obras que los hacen santos, sintiéndose menos pecadores que los otros, incluso no pecadores. No soy como los otros hombres, dice. ¡Wow! Y el legalismo de las obras. Lo que no hago y lo que sí hago. No soy ladrón, no robo, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. Y lo que sí hago. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Pueden verlo? Jesús, si con alguien batalló, fue con el legalismo farisaico de su época. Ni siquiera con los saduceos, que no creían en la resurrección, sino con esto, el líder religiosa que se sentía que por lo que hacía o no hacía, era mejor que el otro. Y que Dios nos libre de sentirnos mejor que el otro. Porque bastante tenemos con nuestro propio remanente de pecado para estar orando de rodillas, para estar mirando al otro. Como este republicano que ni siquiera quería voltear al cielo. Pues si ni siquiera quería voltear al cielo, pues menos al fariseo, ¿no? Estaba tan ocupado con su propia concupiscencia, humillado por ella misma, que dice, ten misericordia de este pecador. Pero el otro, por sus actos, pues se sentía mejor, más santo, más elevado. Y ese es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Porque siempre decíamos la palabra, ¿no? Legalista. El legalismo tiene que ver con las obras. Que tus obras hacen que sientas que ya estás del otro lado, que ya eres salvo. Estos fariseos lo que tenían es que pues ya no necesitaban a Cristo. Viene un Salvador, un Redentor que es Cristo Jesús, a morir por nuestros pecados, pero pues ellos han de haber dicho, pues por los de ellos, pues porque nosotros no, nosotros oramos, diezmamos, nosotros ayunamos, nosotros, o sea, imagínense. Ese es el legalismo que al final se piensa que lo que haces o no haces es tu salvación. Ya no necesitas a Cristo, porque ya te lo ganaste. Y el legalismo dentro de la iglesia es un problema porque finalmente es uno de los grandes problemas que la iglesia hoy mismo tiene, la iglesia universal, el legalismo farisaico, que es por obras al final de cuentas, ya no por gracia. Ya no es por gracia, es por obra, porque finalmente estás contando qué haces y qué no. Es por gracia. Siempre nos tenemos que humillar delante del Señor y decir, como dijo este publicano, ten misericordia de este pecador. Mismo Isaías, ¿qué dijo Isaías? Siendo un profeta de Dios ya,
soy hombre de labios inmundos. Nunca dijo, ay, qué bueno que me escoges a mí, Señor, porque estos velos, ¿cómo andan? No, él dijo, ¿yo? ¿A mí? He visto la presencia del Señor, voy a morir, porque soy un hombre de labios inmundos. Por eso cuando Jesús ve al fariseo, Simón, ¿no? No sé si Simón, que entra a la casa y le dice, ¿quién ama más? Cuando entra la mujer y le seca los pies a Jesús y los cabellos, al que más se le perdona más ama. Pero no nos dice, entonces, ¿cómo puedo yo amar? ¿Quién va a amar más? ¿El ladrón o Isaías? Es que tiene que ver en relación cómo ves tu pecado. Porque si tú ves que no pecas tanto o que tu pecado no es tan grande, pues no vas a amar tanto al Señor, porque pues entonces está medio perdonando. O perdonando pues cosas sencillas. No, uno tiene que ver como el pecado, cualquier pecado, hermano, cualquier pecado te destituye de la gloria de Dios, cualquiera. Sí se trabaja diferente unos y otros, no son iguales. ¿Tienen consecuencias diferentes? Sí, pero cualquiera te destituye de la gloria de Dios. Y sabiendo eso y entendiendo eso, te debes de sentir así. Señor, gracias por tu misericordia, porque hoy he pecado por omisión o con toda intención. Lo he hecho, perdóname. En pensamiento, obra, sentir eso. Ser pecadofóbico, ¿me explico? Pero empezamos a diluir, como los fariseos, nuestro pecado. El es más grande, el mío no. Y eso es lo que dice Jesús, hipócritas. Son unos hipócritas. Cumplen por obras, según ellos, se ganan la salvación, ya no necesitan a Cristo. Dice que ayunan. ¿Qué dijo el fariseo? Yo sí ayuno 2 veces. Ahora, ¿por qué Jesús les llama así, hipócritas? ¿Acaso no es bueno ayunar? ¿Acaso no es bueno ofrendar? Por supuesto que es bueno hacerlo. El problema de los fariseos es que lo hacían como Jesús lo denuncia repetidamente, para ser vistos por los hombres, para vanagloriarse. Ayunaban y salían todos desalineados y ojerosos para que la gente los notara. Dice Mateo 6, 16, 18. Llegaremos allá porque es parte de Mateo, pero para que veamos cómo es que Jesús los denuncia y por qué. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. O sea, no se cansa de decirles hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se dan cuenta cómo se repiten las frases? Y Jesús denuncia esto, ¿no? ¿Cuál es la intención de tu ayuno? ¿Por qué lo haces? Ya hemos también, no sé si, bueno, es que ya en el andar de la iglesia hemos predicado sobre el ayuno, el verdadero ayuno. Pero estos lo hacían siempre para que la gente les reconociera, los tomara como muy, muy espirituales, dice Jesús. Y también el diezmo. Presumían, dice, yo doy mi diezmo de todo. Jesús les dice, hipócritas en la forma de orar, porque presumían el diezmo. Y una contradicción enorme de ellos es el Corbán. Diezmaban lo más mínimo, como dice Jesús. Hasta de la hierba más chiquita y más sencilla daban el diezmo de eso. Pero, ¿qué tal el Corbán? En Mateo 15, 3, 7, Jesús va a tocar ese punto y dijo, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre.
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Ahora, ¿qué era el Corbán? Imaginemos. Llegamos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos aquí. El diezmo no lo trabajamos nosotros. Ofrendamos como dice el apóstol Pablo. Cada quien como propuso su corazón, viene su ofrenda, das, ¿no? Das bien, pero no ayudas a tus padres. Eso hacían ellos. Pero ¿cómo salían ilesos, según ellos, de esa ofensa y de no ser juzgados por no ayudar a sus padres? Se inventaron el Corbán. ¿Qué era eso? El Corbán era algo que decían así. A ver, esto, digamos que traigo mi quincena, ¿no? Para trasladarlo a nuestra época. Traigo mi quincena, sale mi quincena, y yo digo, esto se lo voy a honrar al Señor. Es Corbán para Dios. No, pues ya no se toca. ¿No? Oye, pero ¿no le vas a dar a tu papá y a tu mamá? No. Porque se lo he ofrecido a Dios. Entonces, como se lo he ofrecido a Dios, ya no le doy a mi padre ni a mi madre, ya no les ayudo. ¡Wow! ¿No? Maravilloso. Pero ¿saben qué pasaba con el Corbán? Que sí lo podían usar. Lo usaban para diferentes cosas, negociaban, pero ya era consagrado para el Señor. O sea, le daban vueltas a las cosas de tal manera que se zafaban del compromiso. Eso es una hipocresía, porque vienes aquí, das dinero, pero allá no quieres ayudar. Y Jesús no se agrada de eso. Por eso les llama hipócritas y vienen y diezman hasta lo mínimo, pero que trata de ayudar a los demás, por lo menos a su padre y a su madre, y se inventan cosas para evadir esa responsabilidad. Porque uno dirá, bueno, pero lo consagraron, o sea, dijeron, esto es Corbán, entonces llegaron a la iglesia y lo dieron. No, no lo hacían. El Corbán lo único que les permitía era poderlo usar, ¿no? Diciendo que era consagrado al Señor, pero seguían usando y sacando beneficio de él. Es una hipocresía eso. Y entonces Jesús dice, estos oran y dicen, yo he ayunado, yo ofrendo, yo diezmo, pero son unos hipócritas, porque realmente lo que hacen es, tratan de no ser misericordiosos y no obrar con misericordia y justicia. Por eso les llama hipócritas. Ahora, estos fariseos no solo oraban de pie en las sinagogas, sino también en las esquinas de las calles. No es casual que Mateo se haya tomado la molestia de ser específico donde oraban. ¿Qué pasaba en las calles, en las esquinas? Eran lugares de máxima visibilidad en el siglo I, en el siglo de Jesús, en el tiempo de Jesús. Ahí en las esquinas eran lo más visible de todos. Cruce de caminos, zonas de comercio y tránsito y reunión. Pasaba mucha gente, diferentes clases sociales, extranjeros y locales. Orar ahí no era una casualidad, ¿no? Pues, ¿tú quieres ofrendar ofrenda? Ah, no, pues yo quiero que sea ese día para que se vea que yo ofrendé, ¿no? ¿En dónde más te puedes ver? Ah, pues en las esquinas. Oye, si quieres hacer una obra de misericordia, pues vete a la placita de Guajimalpa, allí donde está toda la gente que pasa, para que vean que Nueva Semilla está bendiciendo. No, espérame. ¿Pueden verlo? Y Jesús le está diciendo, no sean así. Y eso nos tiene que llamar a nosotros la atención, porque es un mensaje para nosotros como sus discípulos, como sus hijos, como su pueblo, en no caer en este tipo de errores, dice. El problema no era dónde se oraba, sino para quién o para qué se oraba. Y eso es importante. ¿En base a qué ofrendas tú? ¿En base a qué ayunas? Cuando oras, la oración no es un lugar para exponer por orgullo, vanagloria, lo que haces o no haces en el sentido de que te lo reconozcan. Inclusive la conmisericordia es un tipo de orgullo escondido. Y eso es bien peligroso, ¿no? La conmisericordia. ¿Qué pretendes con eso? Ahora, no está diciendo que no oremos, porque nosotros tenemos nuestras reuniones de oración, ¿o no? Nosotros aquí mismo oramos en público. Si no hemos hecho ninguna luna de oración, pero cuando hagamos lunas de oraciones, vamos a orar en público y lo vamos a hacer. Pero nunca saquemos de contexto el texto. No está diciendo que no lo hagamos, sino que no lo hagamos como ellos.
con ese sentido y con ese deseo de ser reconocidos, sino humillándote y poniendo delante de Dios tu corazón, para llevar las cargas los unos de los otros, para también por testimonio de cómo Dios se mueve en tu vida y en la vida de los hermanos, en la vida de la congregación, para fortalecer, levantar las manos de los pies del caído, del débil, para ser empáticos unos con otros, pero nunca buscar un reconocimiento, una vanagloria como ellos. Dice, de cierto os digo, ellos ya tienen su recompensa. Como lo mencionamos, se refiere al reconocimiento público y la satisfacción de su orgullo, no a una recompensa de Dios. Ahora, tengamos en cuenta que Jesús les está advirtiendo a sus discípulos, cuidado, nos puede pasar a nosotros mismos en la oración. Algo que te puede ayudar, hermano, a no caer en este error es incluirte en ella. Te puede ayudar muchísimo cuando te incluyes en ella. ¿A qué me refiero? Señor, gracias porque nos... ¿Me explico? No, gracias porque no me hiciste como ellos. O santifícalos a ellos. Perdónalos a ellos. Es perdónanos. Santifícanos. Te estás encontrando allí. ¿Me explico o no? Eso es muy importante porque a veces cuando estamos hablando de los demás como si nosotros estuviéramos fuera de ese problema. Y eso te puede ayudar muchísimo cuando oras. Inclúyete en ella. Porque si no da la sensación de que, pues todos mal y tú bien, ¿no? Oye, ya le evitamos, ¿no? No, es nos. En plural. Eso te va a ayudar muchísimo. Perdónanos. Santifícanos, ayúdanos, bendícenos, límpianos. Porque si no, límpialos, perdónalos. ¿No? ¿Pueden verlo? Eso ayuda mucho cuando oramos para evitar este error farisaico de pensar que todos necesitan menos uno, como ellos lo hacían. Gracias porque no me hiciste como ellos. Sí, claro. Sabemos que la santidad, la perfección, llega hasta que nos moramos. Mientras no. En el estudio de redención que hemos hecho sistemáticamente todo el tiempo, vemos perfectamente que la lucha del pecado es continua. La santificación es hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y entonces sí, cuando nuestro espíritu sube en perfección, a esperar el cuerpo en glorificación. Pero mientras estemos aquí, hermanos, tú y yo vamos a tener remanente de pecado y el Espíritu Santo nos va a ir santificando en ese proceso de ser más como Cristo. Pero hasta que lleguemos al final, va a haber una lucha contra ese remanente. Así que incluyámonos cuando oramos. Y luego dice así, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vuelvo a repetir, no está diciendo que no oremos en público. ¿Por qué? Pues entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a evangelizar, no? Es muy importante, hermanos, no sacar de contexto el texto, porque se da mucho eso. Ahí dice que ores en tu cuarto y ya tú en tus cosas. Sí, pero ¿en qué contexto? Por eso es muy importante, hermanos, y siempre estamos invitando a toda la congregación a los estudios de hermenéutica para poder usar esas normas, esos principios hermenéuticos y aplicarlos y hacer exégesis y hacer análisis de texto y poderlo entender en su contexto. Aquí lo que está haciendo Jesús simplemente decir está haciendo una contraposición a lo que hacen los judíos. No hagas eso como ellos. Si vas a hacer eso como ellos, pues no lo hagas, mejor ve a tu cuarto y enciérrate. Y ahí ora. O sea, está en un contexto, vamos bien. Pero si no, ¿qué haríamos cuando evangelizamos? Pues no vamos a poder orar en público, ¿no? O aquí, cuando tengamos reuniones de oración, o los lunes, todos los días a las 8 de la noche que oramos y nos pedimos por nuestras circunstancias. No, pues hazlo en privado. No, es un contexto en el que está marcando Jesús claramente
contrastando la hipocresía de los fariseos al orar en público por ganar prestigio religioso en las sinagogas y reconocimiento público al orar en las calles. En contraste, dice, hazlo en privado, tu Padre lo sabe, y lo recompensa será pública, y no como la recompensa de los fariseos. Contraintuitivo, ¿no? Hacerlo en secreto para ser recompensado en público. Y sabemos que el Señor, cuando venga en su gloria, si pasamos la prueba que dice, va a resultar en gloria, alabanza y honor, no lo va a reconocer. Y también sabemos por el Salmo que dice que aderezará mesa delante de mí, ¿qué dice? ¿En presencia de quién? De mis angustiadores. Sí, cuando venga en su gloria nos va a exaltar y nos va a reconocer que hemos sido fieles. Y ahí estaban todos viéndonos. Luego dice el texto, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que de cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí es bien interesante, hermanos. Esta es la clave, fíjense lo que voy a decir. Esta es la clave para entender todo el capítulo 6 de Mateo. Dice, Jesús cambia deliberadamente de ejemplo. De primero denunciar la hipocresía en la oración judía, pasa a denunciar la religiosidad pagana gentil. Y no es casualidad. ¿Cómo era una oración gentil con vanas repeticiones? Es importante esto, hermanos, porque yo he escuchado a muchos, me ha tocado, inclusive me han pedido consejo. Alguna vez alguien me dijo, muy cercano a mí, y me dijo, pero es que ya no puedo orar yo por mis hijos porque ya lo hice una vez, y me dijeron que si yo lo hacía una vez, pues ya no tengo que estarlo haciendo cada vez, porque eso sería una vana repetición. Ah, caray, ¿eso dónde lo dice? Lo dice Mateo. Le digo, pero ¿tú sabes lo que es una vana repetición gentil a la que se refiere Jesús? No. Ah, bueno, pues entonces hay que estudiar qué es una vana repetición gentil para saber si estás cayendo en ese error. Porque en nuestra mente está que no ores como los hipócritas fariseos, y luego dice, y por los gentiles, ¿y qué entiendes por eso? ¿Un cristiano orando varias veces? No, dice gentil, en la época de Jesús. ¿A quién oraban los gentiles en la época de Jesús? A sus dioses paganos. Entonces, eso es importante porque Jesús está diciendo, a ver, vamos a ver todo esto en una cosmovisión amplia. ¿Cómo se ora en este mundo? Estos súper religiosos con hipocresía. Y estos gentiles llenos de dioses con vanas repeticiones. ¿Pueden ver lo que es diferente? Ahora, ¿qué era una vana repetición? Ahí les va. Primero, ¿a quién oraban los gentiles? A sus dioses. Segunda, la palabra vana repetición en griego significa balbucear, repetir mecánicamente, hablar sin sentido, amontonar palabras. ¿Va quedando claro qué es una vana repetición? O sea, porque si no tú vas a orar, o sea, yo oro todos los días, oro por mis hijas. Como muchos hermanos todos los días oramos por nuestros hijos. Muchos oramos, yo aventé meses orando por mi enfermedad. Entonces, no es vana repetición, no, eso no tiene nada que ver. ¿Qué es una vana repetición? Ah, pues como oraban los gentiles. ¿A quién oraban los gentiles? A sus dioses paganos. ¿Y cómo lo hacían? Balbuceaban, repetían, amontonaban palabras. Y no era una vez, era muchas veces, diciendo lo mismo. Y hay un ejemplo claro en las Escrituras. Gloria a Dios que nos lo da, porque si no estaríamos viendo aquí cómo sería. Bueno, voy a narrar toda la historia para que nos quede claro. En Hechos 19, del 23 al 24, hay una clara oración gentil, pagana, a la cual Jesús está refiriéndose que no lo hagamos como ellos. Fíjense bien. Ahí les va el texto. Estamos hablando de Hechos, conocemos el contexto de Hechos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio
que hacía de plata templecillos de Diana. ¿Quién era Diana? La diosa de la fertilidad pagana. Daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oíste que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Ahí está, ¿pueden ver? Ahí está la manera en que estos oraban. Gritaban una cosa y ¿qué dicen? Otros, otra cosa. ¿Estamos bien? Pero, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, fíjense bien, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Qué te dice eso? Imagínate ese tipo de oración. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Ora por mí. Grande es Diana de los Efesios. Intercede por mí. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que he estado en algunas reuniones en que se repiten cosas por mucho tiempo, todo el tiempo, varias veces, se balbucea mucho y tú dices, pues ya no entendí qué están diciendo. Y Jesús dice, no oren como ellos. Como estos, o sea, no eres como los hipócritas, ¿no? Farisaicos, pero tampoco como los gentiles, ¿no? Mundanos, que oran a sus dioses repetidamente, balbucean. ¿Con qué sentido? Primero, lo que tenemos que entender es que nuestro Padre sabe nuestra necesidad. Segundo, pues no le vamos a torcer la mano. Tercero, pues aquí estás orando sin sentido, sin conexión. ¿Me explico? No hay conexión en lo que se dice una cosa, en lo que se hace en otra. Escuchas algunas cosas que se oran de cierta manera que dices, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué significará lo que están diciendo? Ni siquiera tiene sentido. No es lo mismo a que con un sentido fe y un corazón derramado estés delante del trono de la gracia pidiéndole al Señor que te bendiga una y otra vez. Una y otra vez. Como lo hacía Job. Job, si vemos en Job 1.1, ¿qué dice Job 1.1? ¿Qué dice Job? Que él intercedía, no dice que oraba, dice que intercedía que cada vez que tenían sus ciclos, sus hijos de fiesta. O sea, lo hacía sistemáticamente todo el tiempo, ¿pero por qué? Por sus hijos. Aquí alguien le dijo, no, Job, ya no intercedas así porque pues ya lo hiciste una vez, con eso basta, ¿a qué no tienes fe? Si tienes fe, entonces con una vez que lo hagas es basta. No, Job lo hacía todo, cada ciclo de fiestas de sus hijos, terminaba el ciclo de fiestas de sus hijos y él intercedía por sus hijos. Ahora, no dice oración, claro, pero es diferente el contexto de Job para intercesión
que ahora que Cristo ya vino, yo no tengo que hacer sacrificio, porque Cristo es nuestro sacrificio, Cristo es nuestra justicia y su sangre nos limpia. Entonces, en que la intercesión, ahora en Cristo es que la oración. Orar. Cuando yo oro, estoy tomando el sacrificio de Cristo, su sangre bendita por la cual me limpió y nos compró, la intercesión que hace con el Padre a través del gemido indecible del Espíritu Santo, que sube la oración y Cristo la presenta, y eso es lo que hago yo al interceder. Job tenía que hacer sacrificios. Hoy ya no hacemos sacrificios. Hoy nuestra intercesión que hacía Job está en Cristo, por él y para él, y la oración la tomamos y la elevamos. ¿Pueden ver? Porque a veces te dicen, no, es que esas vanas repeticiones no tienen nada que ver con que tú ores todo el tiempo por las mismas circunstancias. Y cuando te bendice y te complace, ahora, ¿qué dices? Ahora lo voy a agradecer el mismo tiempo que le pedí que me ayudara. Si le oré 3 meses para que me ayudara, ahora 3 meses le voy a dar la gloria porque me ayudó. Pero eso no es una vana repetición, esa es una gloriosa repetición con sentido para exaltación a Cristo. Y la intercesión que hacía Job era en sacrificio, ahora nosotros en oración, porque el sacrificio ha sido hecho una vez y para siempre por Cristo. Tomo ese sacrificio, tomo esa sangre que fue vertida para limpiar y comprar y pagar nuestros pecados y la presento en oración ante el Padre. Porque ¿sabes por qué no soy el Padre? Porque Cristo intercedió por nosotros. Por eso nos podemos acercar al trono de su gracia confiadamente y presentarnos y si estamos afligidos, porque Cristo pagó por nosotros y nos reconcilió con Dios. Ese es el poder de la oración. Eso es lo que significa cuando tú y yo tomamos la oración. Y siempre es una lucha, ¿no? Todos pasamos, no sé si todos, pero me incluyo, que a veces hay tiempos en los que cuesta trabajo. Vamos a orar y te da sueño. Vamos a orar y te da cansancio. Son las 8 de la noche y dices, 5 para las 8 y dices, ay, viene la reunión de oración, en lo que agregas, ay, qué bueno que vamos a orar. Hay una lucha con la carne, y déjenme explicar la carne. Cuando decimos la carne es una metáfora, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando se dice la carne en la Biblia es una metáfora de nuestra debilidad, de nuestra concupiscencia, y entonces viene este sentido de no querer orar, pero la oración es poderosa. Por lo que acabamos de explicar, es la intercesión de Cristo en su bendita sangre que derramó en la cruz por ti y por mí, la cual nos reconcilió para con Dios. Y hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, hermano. No la desperdicies. Cuando hay boletos para algo, no los desperdicies, ¿verdad? Oye, hicimos unos boletos para esto. Ah, no, pues vamos, ¿no? Tienes un pasaje directo al trono de la gracia que es en Cristo Jesús, para poder presentar todo delante del Padre. El poder de la oración, como lo hemos visto y lo hemos apreciado, del justo puede mucho. Es un misterio, sí, la oración siempre va a ser un misterio. Y tratamos de entenderlo, cómo es que orando podemos interceder. Y la mejor explicación que he escuchado es que somos partícipes en la oración de los decretos eternos de Dios. Eso me gustó y me armonizó todas mis ideas. El Señor es soberano y ha decretado las cosas. Cuando tú y yo oramos, Dios usa esas oraciones para ejecutar sus decretos eternos. Y cuando tú ores conforme a su voluntad, estás alineado espiritualmente con Dios mismo. Y si oraras no conforme a su voluntad, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para que, ordenando lo que es conforme a la voluntad, lo sube al Padre. Pero ¿quién crees que presenta la oración? Cristo, que intercede por nosotros delante del Padre, día y noche. ¿Puedes ver el poder de la oración? Pues puedes ver por qué la batalla muchas veces se da en la oración, de no querer orar, de no entrar a la oración, de no estar orando. ¿Por qué? Porque es poderosísima.
Te va a dar sueño, tu carne no va a anhelar, no va a querer, pero tu espíritu sí, porque anhela estar en comunión con el Padre. Ahora, imagínate, yo te invito, una vez lo hice, no tiene mucho que predicamos sobre eso. Solo asómate, ve el cielo. Y en la noche las estrellas. Y ayer los que se dieron cuenta la luna cómo estaba. Impresionante, roja, no sé qué color tenía. Y luego ves todo lo que es el universo, y si ves el creador de todo eso, se toma su tiempo para escuchar tu oración. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué no oraríamos? Se toma su tiempo. Si tú te quieres ir a ver al delegado, no sé cómo le llaman hoy, alcalde o lo que sea, pues quién sabe si te reciba, ¿no? Quién sabe si te dé audiencia. Y así puedes ir. Si quieres ver al presidente, a la presidenta, si quieres, quién sabe, tantas cosas tienes que hacer para que te tomen la molestia de recibirte. Aquí, el creador de todas las cosas del universo, Cristo mismo que la sustenta, cuando oras está presente en la oración. No solo presente, las toma y las presenta al Padre. Eso pasa cuando oramos. ¿Por qué no hacerlo, hermanos? ¿Por qué no anhelarlo? Y orar sin cesar se nos llama. Mi casa será llamada casa de oración. La oración del justo puede mucho. Y podemos ver oraciones y oraciones que el Señor está usando para su gloria. La Biblia, y me gusta este pasaje de Apocalipsis que presenta las oraciones como un olor fragante, como incienso. Dios metafóricamente dice, huele las oraciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él es grato. No importa si le estás pidiendo. Pues ¿a quién le vamos a pedir si no es a Él? ¿A quién iremos? ¿Qué hay fuera de Él para nosotros? Nada. Es a Él. Y yo sí le digo, Señor, perdóname si te voy a pedir media hora, pero si no es a ti, ¿a quién se lo voy a pedir? Solo tú puedes, solo tú eres el Rey soberano de las cosas. Tú puedes si quieres bendecirme. Y a veces le digo, y no me voy a parar de aquí hasta que me hayas bendecido. Y me da paz. Y luego me toca esperar para saber cómo Él va a contestar la oración. Y luego vemos en la congregación cómo Él va contestando oraciones. A veces dice sí, a veces dice no, a veces espera. Pero sabemos que una vez que las ha escuchado, nos da paz. Algunos no pueden dormir por sus problemas. Haz oración, hermano. Sí he hecho oración, pero aún así sigo. Entonces sí tienes que ver que tienes que confiar, descansar en el Señor, porque pues, a ver, ¿qué vas a hacer en la noche? Ni siquiera te puedes cambiar un pelo de tu cabeza. Toda la noche pensando en lo mismo. ¿Para qué? Déjaselo al Señor en sus manos, ¿no? Y vete a dormir en paz. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, ¿qué? Es vivir confiado. Te digan, oye, tú duermes como si no veas nada. No, pues que le dejen ese asunto al Señor, ¿no? Ahí están. Ahora ya me dirá qué hacer. La oración, hermanos, se ha confundido mucho a veces y se ha hasta manoseado con tantas cosas. Pero la Biblia nos dice cómo orar. Nos lo explica. ¿Cómo dice? Que presentemos nuestras, ¿qué? Necesidades delante del Señor. Nuestras angustias, todo lo que nos aflige. Humildemente, confiadamente, respetuosamente y con agradecimiento. Eso me encanta. ¿Por qué dice agradecimiento? Como si ya lo hubieras recibido, dice. Confiando en que va a obrar. No a tu tiempo, no a tu manera, porque Él es el justo y Él es el sabio. Pero la oración a un cristiano es vital. Cuando tú oras, la Trinidad está en acción. Y el Espíritu que mora en nosotros nos llena. La oración no solo tiene que acompañar el ayuno si ayunas, también tiene que acompañar el estudio, también tiene que acompañar la meditación de su palabra para evitar que se vuelva vanagloria. Porque el conocimiento que dice envanece, mas el amor edifica. Entonces, cuando estamos estudiando, debe ir acompañada siempre ¿qué?
de oración. Si tú ves los libros de teología sistemática, todos, no sé si hay alguno que no, pero los que yo he visto, todos después de un tema terminan con una oración y con un cántico. ¿Sabes por qué? Porque una vez que tú vas conociendo más al Señor, te dan ganas de adorarlo y de exaltarlo. Y ahí está la oración y el canto. Eso es importante. Siempre tiene que acompañarte la oración en toda situación que tú puedas vivir. Si estamos estudiando este año, tenemos muchos planes de estudiar y de avanzar y de crecer en conocimiento, pero acompañado de oración. Si tú vas a estar en todos los estudios, yo te voy a preguntar si estás orando, para que precisamente en la oración el Señor lleve el conocimiento al corazón. Presentemos todas nuestras cargas delante de Él, confiadamente, hermanos, porque Cristo, por su sangre bendita, nos ha dado un pasaje directo al trono de la gracia del Señor. Y lo tomamos y lo hacemos cuando oramos. Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias porque nos has hecho bien. Gracias por tu amor infinito. A ti sea la gloria, Señor. En tus manos estamos. Permítenos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, sabiendo que somos pecadores y que aún siendo pecadores moriste por nosotros. Y que no es nuestra justicia sino la tuya, porque seguimos tropezando. Hay remanentes, Señor. Te necesitamos todo el tiempo. Gracias por la bendita bendición de la oración, que con un cerrar de ojos y presentar con un corazón contrito y humillado, lleno de alabanza y adoración, podemos tener contacto contigo, el creador de todas las cosas, y que nos escuchas y que pones atención a ellas. Gracias, Señor, porque somos insignificantes para que un Dios como tú nos escuche. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.